Muchas gracias, señor presidente. La cosa va para largo, aviso. Lo que acabáis de oír, señoras y señores, es el aplauso de la condena, podríamos decir, es el aplauso del descaro, de las mentiras, de la manipulación. Sinceramente, es algo que me ha dejado sin palabras, que me deja sin palabras. El discurso de Pedro Sánchez fue una de las cosas más espeluznantes que jamás he visto en mis 30 años de vida. Que sí que es cierto que no son muchos, son 30 años, un tercio de vida, pero es de verdad que yo lo vi en directo y se me pusieron los pelos de punta. Ya no solo por el hecho de que las medidas que ha anunciado el propio Pedro Sánchez son unas medidas que están abocadas al fracaso, ¿vale? Que estoy incluso teniendo pues déjà vus zapateristas, como nunca antes visto, sino que encima lo que hemos visto este martes por la mañana ha sido un ejemplo claro de un tirano construyendo torres de marfil en un campo que arde. Un espectáculo esperpéntico que se ha rematado con un estruendoso aplauso. Tal y como dicen en la certera famosa frase de Star Wars, así es, señoras y señores, como muere la democracia. Muere la democracia no solo por el tirano, sino por aquellos mismos que le aplauden. Muere la democracia no solo por las mentiras del propio Pedro Sánchez, sino por saber a ciencia cierta que esas mentiras las puede convertir en verdad absoluta. Y ya no solo eso, sino que ayer murió la democracia por haber fallado probablemente en el momento más importante y esencial de la misma, el debate de la nación. El debate de la nación no es un debate cualquiera, señores, no es como un debate de sesión de control, podríamos decir. No es un debate para reírle las gracias al gobierno o a mandarle a freír espárragos o alcornos si uno quiere. Es mucho más que eso. El debate de la nación sirve para decir sobre el futuro de la nación, no solo a unos meses vista, sino de cara incluso, podríamos decir, pues los próximos años, una década incluso, ¿no? No olvidemos que el último debate de la nación fue hace nada más y nada menos que hace 7 años. Es decir, el debate de la nación es decidir de forma conjunta cuál va a ser el futuro de España. Repito, de forma conjunta. Es la única forma de decidir sobre el futuro de España de cara a unos largos años. Y aquí, señores, se ha fallado 2 veces. Primero, ofreciendo unas medidas con fecha de caducidad a 4 meses vista, ya es que ni siquiera un año, 4 meses vista. Y ya no solo eso, sino unas medidas en reacción a un problema, sí, cierto, actual,
Pero acertadas o no esas medidas, que ya os anticipo que no son acertadas, son solo un parche que lo único que busca es posponer un problema sin querer solucionar la raíz de esos problemas para poder sacar rédito a la hora de unas próximas elecciones que no olvidemos que están cerca, señores. Y lo peor de todo es que encima lo único que va a conseguir, repito, como creo que ya llevo vaticinando desde hace bastante tiempo, es empeorarlo absolutamente todo. Como ya he dicho antes, ha fallado 2 veces. La primera esta y la segunda es casi peor que la anterior, ¿no? Porque demuestra el nulo interés del tirano para realmente poner soluciones a los problemas. En un debate de la nación, señores, se debería buscar un mínimo de consenso, si no, no se va a llegar a absolutamente a nada. No puedes decidir sobre el futuro de España si no tienes a la gran mayoría del Congreso de acuerdo, porque si no luego llega el siguiente y te derrumba todo lo que tú has hecho para intentar, pues, cumplir esos objetivos del futuro, ¿no? Por lo tanto, lo lógico sería que el gobierno, ¿no?, buscara hablar con el resto de formaciones políticas para que, como mínimo, buscara ese consenso, ¿no? Buscarlo, al menos intentarlo. Pero la realidad nos la encontramos al descubrir, señoras y señores, que Pedro Sánchez no habló ni con la oposición y ni siquiera habló con sus propios socios de gobierno. Y ya no solo socios de gobierno como, yo qué sé, Bildu, PNV, ¿no?, los independentistas o el partido de Podemos. Es que el problema es que ni siquiera habló con sus propios miembros de gobierno, con sus propios ministros de otros partidos. Teníamos el día anterior a Yolanda Díaz declarando o diciendo que no sabía qué es lo que iba a decir Pedro Sánchez. En un debate de la nación, señores. Esto nos demuestra lo desconectado que está Pedro Sánchez de la realidad, endiosándose cada vez más hasta tal punto de afirmar que hay un vídeo de Abascal declarando que nunca hubo un confinamiento. Cuando la realidad, señores, es que fue el propio Pedro Sánchez el que dijo eso. Incluso en las redes sociales ha circulado un vídeo en el que dice que no existió confinamiento. Entonces, su partido político. Abril. Pero finalmente el confinamiento no existió. Que dice que no. En fin, señores, así de perdido está este señor. Pero bueno, y repito, ya no solo es que también es verdad, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que es cierto que Pedro Sánchez no buscó el consenso porque realmente no ha propuesto nada más allá de estos 4 meses vista de cara a las próximas elecciones, como vamos a ver ahora. Así que en definitiva, señores, tenemos a la reencarnación de Nerón, que gobierna para sí mismo, capaz de quemar Roma con tal de construir su palacio. Bienvenidos, señoras y señores, a la Nicoteca Podcast, bienvenidos al episodio 5, bienvenidos al rincón de lo que sea, donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bienvenidos a la Nicoteca Podcast. Bueno, pues nada, señores, tenemos a nuestro querido Pedro Sánchez iniciando, ¿no?, pues el discurso del debate de la nación, que como ya he dicho, pues realmente para mí es espeluznante, o sea, no tiene otro tipo de calificativo, de descripción. Y quería en este episodio 5 ya, ¿vale?, analizar un poco el discurso de Pedro Sánchez, qué es lo que ha dicho, ¿no? Porque claro, para reforzar precisamente todo lo que he dicho en este discursito, en este monologuillo que he dicho, que creo que me ha quedado bastante bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vosotros decidme en los comentarios. Y por cierto, ya que estamos, ¿no?, pues añadir que, pues lo típico de siempre, suscribiros, darle like, comentar si queréis comentar y toda la pesca, ¿vale? Toda esta historia de aquí. Pero bueno, en fin, vamos a analizar el discurso, ¿no?, de nuestro querido Pedro Sánchez, para precisamente reafirmar todo lo que acabo de decir y el por qué creo que todo esto, pues, para mí da verdadero miedo con qué frivolidad ha llegado a decir todo lo que ha llegado a decir, ¿vale? Y el destino que nos espera para todos los españoles. Empezó el discurso Pedro Sánchez diciendo que, efectivamente, sí, él era muy consciente de la situación que estaba viviendo España. Me gustaría decirles a los ciudadanos y ciudadanas que soy plenamente consciente
de las dificultades cotidianas de la mayoría de la gente. Sé que el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes, que la cesta de la compra es más cara. Sé que los españoles y españolas están dejándose la piel. En fin, señores, que él es muy consciente de que los pobrecitos españoles estamos sufriendo muy mucho, ¿no? Ya no solo eso, sino que llega a decir, de forma acertada, podríamos decir que el gran reto que tiene ahora mismo España es la inflación. Vaya, nadie lo podía saber, ¿vale? Y no me voy a ir por las ramas. El gran reto que hoy tiene España se llama inflación. Vaya, qué sorpresa. No lo sabíamos ninguno, ¿no? En fin, a mí me hace mucha gracia, porque claro, luego a la hora de hablar precisamente, ¿no? De este tipo de cuestiones, de este tipo de... No, vamos a... soy muy consciente de la situación, si es que pobrecitos todos los españoles que estáis sufriendo muy mucho, mientras, bueno, yo me voy de viajecito con el Falcon y ese tipo de cosas, pero bueno, dejemos, se lo vamos a perdonar, ¿no? Nuestro querido tiranito Pedro Sánchez, pues... Vamos a analizar el porqué para ver realmente si Pedro Sánchez es muy consciente o no de la situación real de España, cuál es la culpa o de quién es la culpa de justamente esta inflación, ¿no? Porque, bueno, es una completa maravilla que nuestro querido Pedro Sánchez diga lo siguiente de las causas precisamente de esta inflación. Y lo que nos dicen además la mayoría de los estudios de los organismos técnicos es que el desbocado crecimiento de los precios ha sido provocado por el encadenamiento de dos perturbaciones internacionales únicas en la historia reciente. La primera, la pandemia; la segunda, la guerra de Putin en Ucrania. Claro que sí. Como siempre, nuestro querido Pedro Sánchez asumiendo la responsabilidad de sus actos. Así forma parte, así consiste, en eso consiste su gobierno, o en eso se podría definir junto con otras cosas, ¿vale? Pero bueno, nuestro querido presidente es, todos sabemos, muy, pero que muy honesto consigo mismo y con nosotros, ¿no? Reconociendo, pues evidentemente, su propia responsabilidad, ¿no? Para nada está echando balones fuera. Obviamente, lo estoy diciendo todo de forma bastante irónica, ¿vale? Que yo creo que esto es bastante evidente. Pero la cuestión aquí, señores, es que, ojo, cómo justifica esto. Porque está diciendo que la culpa de la inflación es del COVID y de la guerra de Putin, ¿vale? Algo que lleva diciendo desde hace bastante tiempo. E incluso, no lo voy a poner porque ya si no, para eso escuchamos todo el discurso, pero incluso llega a meter de por medio el argumento que utilizaron o intentaron utilizar en su momento de que la inflación también era culpa del volcán de las Islas Canarias. No es broma, ¿vale? En fin, en el tema del COVID, ¿no? Él lo justifica diciendo, ojo, agarraos, yo os aviso, coger algo blandito para poder apretarlo bien fuerte, porque yo creo que esto os va a dar mucha rabia. Porque lo que llegó a decir con todo su cara de mármol, podríamos decir, ¿no? Con una seriedad imperturbable, sin reírse, ¿vale? Que tiene mérito, también os lo digo. Y es que por culpa del COVID ha habido inflación, pero ojo, porque es que, de verdad, como nos encerramos todos en casa por culpa del COVID, porque por supuesto él no nos encerró, no hubo un estado de alarma y no hubo un confinamiento, ¿no? Gracias al estar encerrados en casa conseguimos ahorrar muy mucho. Y que claro, luego se nos fue completamente la pinza. Esto os juro que lo dijo literal. O sea, lo dijo literal, ¿vale? Como teníamos mucho dinero ahorrado y estábamos en casa sin poder hacer nada, cuando se nos liberó nos pusimos a gastar como locos y eso provocó un aumento de la demanda, provocando así la subida de precios. Os he dicho que cogierais algo blando para poder apretar fuerte, porque de verdad que esto manda bemoles. Que aquí hay muchas cosas que comentar, como por el simple hecho de que, señor Sánchez, primero de todo, el COVID no nos encerró, nos encerraste tú con un estado de alarma que por cierto fue ilegal. Esto ya para empezar, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de que tu teoría, absurda, pero tu teoría fuera cierta, seguiría siendo culpa tuya, porque fuiste tú el que nos encerró. Es más, te da la responsabilidad a ti de precisamente haber provocado esto, porque evidentemente,
luego, pues yo creo que esto es lógico, ¿no? Pero gran parte de esta crisis que además llegamos anunciando desde precisamente el inicio del COVID y con todas este tipo de medidas, ¿no? Evidentemente el hecho de encerrarnos a todos pues ha provocado este tipo de cosas. Pero no porque hayamos ahorrado y porque de repente luego nos volvimos todos locos y nos pusimos a consumir como obsesos, sino porque al paralizar una economía mundial, pues obviamente eso al final acaba teniendo efectos. Y tú fuiste uno de los artífices de precisamente encerrarnos absolutamente todo durante meses. Que esta es otra. ¿Cómo tienes los santos, con perdón, cojones de acabar diciendo que tuvimos, mientras estábamos encerrados, la capacidad de ahorrar si nos impedías precisamente trabajar? ¿Cómo vamos a ahorrar si no hay trabajo? Tengo que recordar, Pedro Sánchez, además tú sacando pecho de unas medidas que luego pues se ejecutaron mal, como eran los ERTES, las ayudas ICO y todo este tipo de cosas. Si éramos capaces de ahorrar, porque según tú nos llegaban unos ingresos, ¿para qué la necesidad de los ERTES y de las ayudas ICO y todo este tipo de cosas? ¿Para qué la necesidad de una existencia de unos fondos llamados los Fondos Europeos de Recuperación del COVID? Si éramos capaces de ahorrar. Pero es que, ojo, si luego nos vamos a los datos económicos, nos encontramos con que, oh, qué sorpresa, el último año el consumo ha caído. Pero bueno, según Pedro Sánchez, ya no solo parte de la culpa es de la inflación, parte de la culpa de la inflación es del COVID, sino de nosotros mismos, porque es que compramos demasiadas cosas por Amazon. Es que nos damos unos caprichos como pagar la luz y comprar comida. Si es que qué caprichosos llegamos a ser nosotros, ¿eh? Pero ojo, porque luego viene la otra parte, como ya he dicho, ¿no? La guerra de Ucrania. Porque dice que en Ucrania están todos los alimentos, realmente está el trigo, ¿vale? Los cereales. Y Rusia del petróleo y del gas. Que del petróleo, pues mira, aún le podría llevar un poco la razón, pero precisamente España con el tema del gas, no dependemos mucho del gas. Sí que es verdad que depende, más o menos, el precio de la luz al precio del gas. Pero señores, hay que recordar varias cosas, como por ejemplo que antes de la guerra, que recordemos que fue hace 3 meses, o sea, bueno, 4 ya, ¿no? O 5, más o menos, en febrero. Antes de la guerra, la inflación en España ya estaba al 7%, mientras en Europa estaba en el 5% y en Portugal en 2%. Ya no solo eso, sino que encima en ese momento Pedro Sánchez decía que la inflación era transitoria. Ahora dice, 5 meses después, que el gran problema no de España, sino del mundo, ahora mismo es la inflación. Pero es que curiosamente, ¿no? Después también, incluso con la guerra de por medio, nos encontramos con que Alemania, que hoy en día solamente tiene 2 centrales nucleares, que además tiene previsto cerrar este mismo año, supongo que se lo estarán planteando, supongo, si no ya es delirio colectivo, depende mucho más del gas ruso, obviamente, ¿no? De hecho, ahora mismo están bastante asustados porque viene un cierre de 11 días que supuestamente es de mantenimiento, pero está la incógnita de si a Putin le da por ahí de no reabrir ese gasoducto, ¿no? Pues bien, Alemania tiene menos inflación que España, a pesar de que, al menos por el momento, Alemania depende mucho más del gas ruso que España. Digo de momento, porque como vamos a ver más adelante, al final, poco a poco, cada vez dependemos más del gas ruso, casualmente, ¿no? Gracias a los grandísimos movimientos de Pedro Sánchez. Pero bueno, aquí, ¿no? Está diciendo, porque claro, aquí Pedro Sánchez estaba advirtiendo, ¿no? Pero es que según los curanderos hace referencia a la oposición, concretamente a la derecha, ¿no? Abascal, Feijóo, PP, Vox, tal, Ciudadanos. Los curanderos dicen que es culpa del gobierno, pero yo os digo que con los datos que tenemos, los expertos, ya sabemos que a Pedro Sánchez le encanta pues muy mucho inventarse unos expertos, ¿no? Los expertos dicen que la inflación es por culpa del COVID y de la guerra de Putin. A ver si Pedro Sánchez
te enteras de una puñetera vez que la cuestión no es si es culpa o no es culpa de Pedro Sánchez. La cuestión no es si es culpa o no de alguien o de algo. Que en parte, por cierto, sí es culpa tuya. Porque, por ejemplo, el tema de la luz llevamos ya es algo que se lleva sucediendo casi incluso antes del COVID, ¿vale? Pero la cuestión no es esa, sino qué es lo que se ha hecho para ponerle remedio. ¿Qué es lo que has hecho tú, Pedro Sánchez, para precisamente evitar todo esto? Porque no olvidemos que hace unos meses tú estabas diciendo que el tema de la inflación era algo transitorio, con todos tus huevos morenos. Pues bien, las grandes medidas de Pedro Sánchez han sido pues cosas tan maravillosas como subirnos impuestos, poner impuestos nuevos y no bajar ninguno, y ni siquiera eliminar ninguno, ¿no? De hecho, se empezó a plantear después de meses y meses, ya un poquito tarde, ¿no? Pedro Sánchez de bajar el IVA de la luz y luego de lo de la gasolina. Pero bueno, que al final no se ha hecho, es mucho hablar, pero luego nunca hacen, ¿no? Vayamos por el tema de la gasolina, ¿no? Esta medida estrella que hizo de los 20 céntimos, que no ha hecho absolutamente nada. Cada vez la gasolina va subiendo más y más y más. Y ya no solo eso, sino que es que encima, teniendo en cuenta que casi la mitad de ese precio, pues son impuestos, que los podría quitar, ¿no? Para ayudar a todos los ciudadanos españoles, pues con estos impuestos de la gasolina, luego está el IVA, que también, pero aparte, ¿vale?, ha recaudado un 15% más que el resto de los años, gracias a esta subida de los precios, de la inflación, ¿no? Luego, vuelvo a decir, hay que sumarle el IVA, que también le ha dado más beneficios al Estado, al gobierno. Ya no solo la gasolina, sino en el resto de productos. Tenemos que ahora mismo, pues, los precios de la fruta, si no me equivoco, de la fruta fresca, ha aumentado un 11%, que es una completa locura. Una completa locura. Pero sumémosle, por ejemplo, la energía, ¿no? Con todo el conflicto de Argelia, lo que ha hecho ha sido, pues, que dependamos más del gas estadounidense, que evidentemente es más caro porque hay que licuarlo, luego regasificarlo, con todo lo que eso significa, el transporte, que claro, el transporte pues significa más gasto de gasolina, que le sumas el hecho de que la gasolina cada vez va subiendo más, pues todo al final acaba siendo más costoso. Y luego ya no solo eso, sino que evidentemente por todo el tema de la historia del Sáhara, Marruecos, que por razones que sigo sin entender, Pedro Sánchez se ha empeñado con hacerse best friend de Marruecos, pues al final lo que hemos conseguido es que Argelia no nos dé gas, con la consecuencia de que Rusia, de aquel país que no dependíamos tanto, ahora sí dependemos de él. De hecho, ahora mismo es el segundo distribuidor de gas en España. Una noticia de hace prácticamente 2 días. Bueno. Ay, señores. Repito, la cuestión no es si es culpa de o no. Yo creo que evidentemente parte de culpa sí que tiene el COVID o el cómo se ha gestionado, mejor dicho, el COVID. Y obviamente el tema de la guerra de Ucrania. Pero, por ejemplo, en España, el tema de los alimentos en Ucrania no nos afectaba. Porque nosotros también somos un gran productor de alimentos. El tema del gas, bueno, tampoco en teoría, porque no dependíamos del gas ruso. Es más, el propio Pedro Sánchez lo reconocía. Aunque ahora cada vez somos más dependientes. Es más, Pedro Sánchez, ya no solo te diría que ya no es cuestión de lo que has hecho, o si le has hecho o has hecho cosas para ponerle remedio o no, sino que encima todo lo que has hecho está provocando que cada vez la cosa se agrave más. Repito, déjà vus zapateristas. Conclusión, señores, Pedro Sánchez no es consciente de la situación. No es consciente de la situación, si no, no estaría diciendo estas barbaridades. Si no, al menos como mínimo tendría la decencia de reconocer que parte de responsabilidad sí que tiene y que ha cometido errores. Y ya no solo eso, sino que encima no presentaría las medidas tan fantabulosas que ha presentado en el propio discurso, ¿no? Que me hace mucha gracia porque Pedro Sánchez ayer dijo lo siguiente, que me parece cuanto menos maravilloso.
Le diría a nuestros ciudadanos que recordáramos todos cómo la pandemia nos obligó a encerrarnos en nuestras casas y a detener durante semanas nuestra actividad económica de golpe. Disculpen que esto no es, me he equivocado. Pero prácticamente lo que dijo era... Espera, que lo voy a buscar en un segundo. Bueno, prácticamente dijo que invitaba a los españoles, voy a decir, no me voy a poner a buscar ahora, invitaba a los españoles a desconfiar de aquellos que ponían o presentaban falsos remedios a problemas reales, ¿no? Algo así. Pues bien, los remedios de nuestro querido Pedro Sánchez. El primero de todos, trenes gratis para todos. En vez de bajar, pues por ejemplo, ¿no? Lo que viene siendo el IVA, bajar un poco los impuestos de la gasolina, etcétera, etcétera, para facilitar a las personas poder, bueno, pues utilizar el transporte, sus propios coches, y ya no solo, sino encima abaratar el transporte de los productos, de los alimentos, etcétera, etcétera, que harían también bajar el precio del resto de las cosas, pues no, trenes gratis para todos. Lo paga el Estado, total, el dinero no es de nadie, ¿no? Luego, ojo, porque si ven las dos medidas estrellas que han provocado, vamos, reacciones maravillosas en los mercados. Impuestos a los beneficios extras de las energéticas. Beneficios extras de las energéticas. O sea, por lo visto, el gobierno decide cuánto debería de ganar una empresa. Si te pasas de eso, ya es beneficio extra que... ¡Ay! No deberías de ganar tanto dinero, ¿eh? Lo curioso de todo es que encima esto lo acaba justificando diciendo que no puede ser que haya gente que se beneficie de la guerra. Que no puede ser que haya empresas que se beneficien de la guerra. Como si la causa de esa guerra fuera justamente de las energéticas. En fin, unos impuestos que al final van a acabar repercutiendo, evidentemente, en la factura, ¿no? Impuestos, entre muchas comillas, temporal, porque ya conocemos si sí o si no, ¿no? Temporal a las financieras por beneficiarse de la subida de los tipos de interés. Hay que recordarle a Pedro Sánchez que los bancos también pagan ese interés, también pagan ese aumento de interés al Banco Central. Por lo tanto, el que se beneficia de precisamente esta subida de tipos es justamente el Estado. Ya no solo por eso, sino también por parte de la inflación, por parte de recaudar cada vez más y más y más y más. Repito, un 15% más de ingresos de Hacienda gracias solamente a la gasolina. ¿Vale? Luego, cuarta medida, que esta me ha hecho mucha gracia. Hablará, ya está, ¿vale? Con las empresas para que no suban los precios. Por favor. No subáis los precios. Sé que a vosotros os ha costado más construir esto o comprar este tipo, pero vosotros no subáis los precios. Si tenéis que perder dinero, lo perdéis. Me hace mucha gracia eso de hablar. Es como un brindis al sol. Sí, hablaremos con las empresas. Las empresas dirán, oh sí, Pedro Sánchez, te haremos caso. Claro que sí. Ya no solo eso, sino que también hablará con las empresas para que los beneficios de esas empresas, que supuestamente dice que van a ganar más dinero, así es la simplificación económica de nuestro querido Pedro Sánchez, que si hay inflación, las empresas ganan más dinero. No es porque precisamente el coste sea más alto de las materias primas y ese tipo de cosas. No, en fin, ¿vale? Da igual. Pero hablaremos de que los beneficios de esas empresas, gracias a la inflación, ¿vale?, se los queden, en vez de las empresas, los trabajadores. O sea, básicamente lo que están pidiendo es que suban el sueldo a los trabajadores. Una medida que probablemente lo que acabe provocando es justamente más inflación. Es que de verdad. Luego, otro brindis al sol al final, porque lo llevan anunciando, ¿no? De estas dos próximas medidas, es algo que llevan anunciando desde siempre y nunca acaban haciéndolo. Ayudas a pymes y autónomos. Claro, ayudas a pymes y autónomos, eso está muy bien, todo lo que tú quieras. Bueno, hay que añadirle de esto, ¿no? Más gasto público y toda la historia, pero bueno, suponiendo que el dinero público es de todos, eso da igual. Pero claro, me hace gracia, sí, ayudaremos a las pymes y a los autónomos, claro. Mientras por otro lado les estás hablando a impuestos. Sobre todo al autónomo. Que yo ahora, más que nunca, sé eso.
Luego, por supuesto, no, ingreso mínimo vital, ayudas económicas, bla, 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 bla. Repito, medidas que luego al final nunca acaban, quedan en la nada. O a veces se hace, pero mal, ¿sabes? Mal, o que afortunadamente también os lo digo, porque entonces si no significaría más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, ¿no? En fin, luego también, por otro lado, respecto a la energía, es que me hace mucha gracia esto porque, madre de Dios, dice, vamos a tomar medidas para fomentar la independencia energética. ¿Y cómo va a hacer esta independencia? ¿Cómo va a fomentar esta independencia energética? Con las renovables. Que son justamente lo que ahora en España está provocando esa dependencia a otros países para abastecernos de energía. Pero es que añade, apuntala con un cincel, ¿vale? De una forma maravillosa, que va a dejar fuera las centrales nucleares y las centrales térmicas. Simplemente bravo. Bravo por este tío, por presentarse ahí con sus 2 cojones de 2 toneladas cada uno y decir semejante barbaridad. Mientras, por ejemplo, Alemania ahora mismo está asustadísima, ¿no? Que tiene ahora mismo 2 centrales nucleares solamente en todo el país. Y que probablemente Rusia les va a cerrar el gas. Que ya está advirtiendo de que este invierno lo van a pasar muy mal en Alemania. Mientras en todo el resto de Europa están añadiendo como energías renovables la nuclear y la térmica. Aquí se rechaza la nuclear y la térmica. Claro que sí. Buscar la independencia con aquellas energías que precisamente nos están provocando dependencia. Bravo. Bravo que sí. En fin, señores. Esto acaba derivando, ¿no? Como consecuencia, evidentemente, en más gastos, más impuestos, más inflación. Bueno, todo un pez que se muerde la cola, que es un auténtico desastre. Para empezar, el anuncio de este impuesto a las energéticas y sobre todo a las financieras, lo que ha provocado ha sido una caída estrepitosa de la bolsa en el IBEX 35. Es lo que hay, ¿no? Son medidas que al final... Es que, claro, son medidas que al final lo único que buscan es hacer propaganda electoral. Y es así de triste, señores. El tema de no, ayudas a las pymes y autónomos, no, ingreso mínimo vital, ayudas económicas, bla, bla, bla. Mientras nos van hablando por otro lado. El tema de de las renovables, ¿no? Con las nucleares y todo esto es para contentar un poco a Podemos. Y lo de las financieras ya es un movimiento desesperado para captar votantes de Podemos, ¿no? Es algo preocupante, señores, que en el debate de la nación tengamos a un presidente que utiliza algo tan importante, repito, ya lo he explicado al principio del episodio, para buscar de forma desesperada votos. Definición de populismo, pero además de una forma escandalosa. En fin, se vienen tiempos muy, pero que muy complicados, muy, pero que muy difíciles. Y tenemos al frente una persona con delirios bastante graves. Hasta tal punto de que de que Pedro Sánchez, ¿no? O sea, fijaros hasta qué punto realmente tiene delirios, que se ha puesto a hablar de, para finalizar, ¿no? Un poco el programa electoral, el meeting político, por decirlo de alguna forma, se ha puesto a decir que la recuperación solidaria, literal ha dicho esto, de Pedro Sánchez, de la crisis COVID, ha sido mejor, más rápida y eficaz que la neoliberal de la anterior crisis económica. Se ha puesto a hablar de, por ejemplo, la recuperación de empleo. Claro, aquí hay que añadirle 2 cosas. Primero de todo, que si tú, como presidente, eres el primero que prohíbe trabajar y luego permites volver a trabajar, pues evidentemente, claro, por supuesto, la recuperación de empleo va a ser espectacular. Pero si luego encima le añadimos medidas tan maravillosas que evidentemente para nada lo has querido hacer para luego poder hacer este tipo de declaraciones, no era para buscar luego propaganda, por supuesto que no, pero si luego tú te inventas contratos indefinidos discontinuos, que lo único que hace es que las empresas puedan seguir despidiendo, pero que luego eso no se registre en el paro,
Pues evidentemente, claro, por supuesto, si tú prohíbes el paro, pues evidentemente el paro no va a subir. Esto me parece de calle, ¿no? Pero bueno, en fin, os lo pongo, porque si no os lo creéis, lo ha dicho, o sea, escuchad. Para reforzar este argumento de que la política económica basada en la solidaridad y la justicia social no solamente es más equitativa, sino también más eficaz, es que en la anterior crisis financiera se tardaron más de 10 años en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis financiera. En esta ocasión lo hemos conseguido en tan solo 15 meses. En 2 años se han recuperado los niveles de desigualdad previos a la pandemia gracias a las medidas de protección social. Bueno, en fin, bla, 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 bla. Para Pedro Sánchez, es que claro, para Pedro Sánchez, él ha solucionado la crisis metiéndonos en otra. Entonces, porque si no, ya hay algo que me estoy perdiendo. Porque él mismo al principio del discurso decía que estamos ante una crisis, un nuevo problema de inflación, provocada además por el COVID, ¿no? Entre la guerra de Putin también, pero por el COVID. Entonces, ¿de qué crisis nos ha sacado Pedro Sánchez? Si lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias precisamente del inicio de esta crisis que, según Pedro Sánchez, nos ha sacado o se ha recuperado. ¿De qué recuperación está hablando exactamente? Hasta ahí llegan los delirios del propio Pedro Sánchez, señores. Cuidado con eso, Como ya he dicho, se nos vienen tiempos muy difíciles, y más con este señor aquí gobernando. Cuidadín con eso. En fin, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado. Recordad, señores, que podéis, pues evidentemente, dejar un comentario. Ya os responderé, ¿vale? Contestaré a cualquier pregunta que vosotros me hagáis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Quería responder, antes de acabar, ¿vale?, a una pregunta de una suscriptora que me preguntaba algo que realmente, pues, andaba un poco perdido yo, ¿vale? Bueno, eran varios los comentarios, pero alguien me preguntaba, me da rabia porque no me está... espera, aquí, claro, no lo he respondido. Esto tendría que haberlo preparado antes, la verdad es que no ha sido así, pero bueno, me preguntaba por el tema de Ceuta y Melilla, ¿no? Algo que en el fondo ya respondía justamente en el propio podcast, pero bueno, da igual, yo lo vuelvo a decir. Recordemos que en el artículo 6 del propio Tratado del Atlántico Norte establecía cuáles eran los territorios que entraban precisamente dentro de la OTAN, y ahí no estaba Ceuta y Melilla, porque declaraba que solamente interesaba la protección del territorio del Atlántico Norte lo que viene siendo el territorio europeo. Ahora bien, Argelia, en su momento, estaba dentro de ese territorio. ¿Por qué? Porque formaba parte de Francia. ¿Por qué? Porque en su momento Francia, que es uno de los fundadores, pues decidió meterla allá. Así que la realidad, señores, aquí es que fue España la que en ningún momento quiso que entrara y le sigue sin interesar que entre. ¿Por qué? Pues yo, la verdad, ¿qué queréis que os diga? No le veo el sentido. En fin, ahora sí, señores, muchísimas gracias por todo. Se vendrán cositas diferentes a partir de ahora, ¿vale? Creo que abriré un canal diferente en YouTube para dedicarme solo al podcast, y aquí en mi canal principal, pues para hacer otro tipo de vídeos que yo creo que os van a gustar mucho. Y nada, para los de iVoox, un saludo, muchísimas gracias. Recordad darle like, el corazoncito, comentarios si queréis, y pues por supuesto comentar. ¿Vale? En fin, muchísimas gracias, un besito a todos y hasta luego. Adiós, chao.